Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a iniciar un, un live y vamos a estar con el doctor Eloy Albarrán. Ya lo veo acá conectado. Vamos a invitarlo para que se una con nosotros. Que acepte el doctor Eloy la invitación y iniciamos este. Acá estamos. Hola, mi Ajá. querido amigo. Estimado doctor Eloy, ¿cómo está? Encantado de oírte, mi querido Joycer. No te olvides que yo te tengo a ti como uno de mis tutores en No, el no, área no, digital. Así por que favor, por favor, es el sé. maestro que quiere que yo le hable, que le dé la clase. ¿Cómo has estado? No, no. Bien, Encantado de bien, saber bien. de ti. Bien, bien, bien. He estado bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, contento por haber aceptado esta invitación. Eh, Nosotros hacemos o mejor dicho, yo hago este tipo de actividades y hago la invitación a diferentes expertos para hablar de una temática en particular. Y bueno, lo tenía siempre a usted presente y bueno, Ajá. se dio la oportunidad y bueno, contento y feliz por escucharlo y por verlo y bueno, por compartir acá un rato súper agradable y rico en contenido, pues. Bueno, te agradezco mucho la invitación y bueno, como tú sabes, yo he venido estando involucrado con la educación muchísimos años. Entonces, cuando tuve yo la oportunidad de trabajar contigo, tú fuiste el primero que comenzó a hablar de procesos digitales en la organización que yo Así presido, es, que es el Centro Internacional de Educación Continua. así Y estábamos es. en sus primeros, eso hace ya 20 años atrás. Entonces, Ujú. todo lo que ha ido evolucionando, todo este proceso, a mí me ha llevado a cambiar mi manera de pensar, de hacer las cosas y le he tomado mucha ventaja y particularmente hoy en día con la revolución de la revolución de la inteligencia artificial como un medio donde nos apoyamos todos, Claro. me ha permitido a mí entrar mucho más de lleno en la propuesta de lo que sería la educación mediante proceso de digital y a través de la utilización de la inteligencia artificial. Si Así es, así es. recordará, hace 25 años yo publiqué un libro que se denominó La universidad tradicional evoluciona o desaparece. Así es. Yo Y, lo tengo. bueno, y yo puse en la carátula del libro, era un dinosaurio, y en la cabeza del dinosaurio estaba la E de electronic. Y yo decía que la universidad tenía que cambiar y todo esto, y en ese momento no se vislumbraba todo esto que ha salido. Y a partir de, particularmente yo lo ubico en el año del 2010 en adelante. Entonces hoy en Mm, día me vi obligado a sacar una nueva publicación sobre la universidad digital, que eso es otro tema que más adelante, cuando tú quieras, lo conversamos, pero no claro que quiero sí. alterar la agenda que tú tengas propuesta para mí y en la que yo Sí, sí, espero sí, sí. humildemente dar respuesta. Claro que sí, doctor Eloy. Y hablaremos más adelante. Aquí la idea puede generar contenido. Nosotros en IDEM generamos mucho contenido en diferentes áreas. Eso también me ayuda a tener retroalimentación y aprendizaje. Eh, y lo ofrecemos de manera gratuita en todos nuestros canales digitales. Instagram, YouTube, LinkedIn. Entonces, eso ha permitido crearnos una comunidad que está pues atenta a información de interés particular en cada persona que nos sigue. ¿Okay? Y bueno, pues obviamente ir aprendiendo de todo este proceso, esta transformación y cambio que día a día pues va avanzando súper rápido, ¿no? Yo tengo una agenda acá, por supuesto, vamos a hablar sobre la educación digital y cosa que a mí me emociona mucho porque obviamente como también estoy en el área,
eh, siempre trato, cada vez que converso, a empujar a todos al mundo digital. Y no es simplemente que utilicemos un software o una computadora o un teléfono, una aplicación. No, yo creo que ese empuje, ese eh, esponja de aprender digitalmente, creo que viene más que todo de un pensamiento. Debemos pensar en digital. Si pensamos en digital, todo lo demás fluye, procesos, todo lo que la persona vaya a hacer en su día a día, fluye. Entonces, el pensamiento digital es importante antes de poder utilizar cualquier software o tecnología para cualquier actividad. Entonces, bueno, pero ese es un punto de vista mío. Yo quiero conocer su experiencia y quiero conocer el aporte que nos puede dar en esta área, porque obviamente usted tiene mucho más tiempo que yo en el área de educación y ha visto y ha vivido pues todo este proceso de cambio. Y bueno, algunas instituciones irán a morir, pero otras saldrán adelante si se unen al proceso de transformación digital. Pero según su experiencia, pues, y la invitación que aceptó a estar acá con nosotros, pues, para que podamos desde su lado, pues, entender un poquito su punto de vista y hacia dónde podemos ir, ¿no? Como primer punto, pues, usted lo mencionó hace ratito, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Es un boom que hay ahora de boca en boca, se está aplicando en todos los diferentes sectores, en la industria, en la educación, en las empresas, hasta en el entretenimiento. Entonces, la inteligencia artificial, ojo, no es algo nuevo, es algo que ha venido con el tiempo desarrollándose y bueno, ahorita obviamente ha explotado ya esta tecnología y ya la estamos usando inclusive sin conocerla, sin saber cómo realmente funciona. ¿Qué nos puede decir Eloy Albarrán acerca de la inteligencia artificial? Era con la introducción que tú haces, voy a permitir hacer yo también una introducción antes de darte una respuesta sobre lo que yo pienso de inteligencia artificial. Yo he tenido la suerte y le doy gracias permanentemente a Dios que me ha permitido vivir una cantidad de etapas de cambio donde yo, a diferencia de la mayoría de las personas jóvenes como tú, no la vivieron. Por ejemplo, yo comencé a estudiar educación, la mención de física y matemática, en una universidad que era en ese momento la más reconocida en esa área, que era la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, y no existía la calculadora. La calculadora salió en el año 70, la Texas Instruments, y yo asistía a clases para estudiar física y matemática con una regla de cálculo. No habían computadoras y luego en el año 76 salió la primera Apple y yo debo haberla tenido al año siguiente porque yo siempre trataba de saber de qué era lo que estaba pasando. Pero cuando vimos todos esos procesos, uno se va. Cuando se comenzaron a digitalizar los libros, el primer documento que se digitalizó, que fue en la Universidad de Illinois, fue la Declaración de la Independencia que la hizo Michael Hart y con un proyecto que es el proyecto Gutenberg. Y de ahí comenzó un proceso de digitalización de información que cambió el mundo. Entonces, como yo he sido testigo excepcional de todas estas cosas, vivo maravillado. Entonces yo antes decía, tengo que ir a la universidad, el edificio principal de la universidad era la biblioteca. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Londres y entonces uno decía, voy a la biblioteca, era lo más importante. O en Southampton, lo más importante del edificio. Resulta que eso se redujo, ya no hay edificios de bibliotecas de ese tipo, claro, porque todo está en medios digitales. Entonces, si uno ha visto esa transformación, porque el conocimiento se puede intercambiar, bueno, uno lo ve como la imprenta, como Gutenberg cuando se corriente en 1400. Entonces, en conclusión, yo viendo todos esos cambios, yo digo, ¿cómo es posible que haya una gente que no sueñe con este proceso de que yo, en lugar de tener libros físicos, yo te lo puedo mandar digitalmente y pueda transmitir todo lo que hay?
aparece el proyecto de Google, donde comienzan a digitalizar libros y ahí se masifica todo. Entonces, ese proceso de digitalización está presente en toda nuestra vida, desde que el sistema analógico de variables continuas pasó a ser digital 1 o 0, y todo lo que fue voz, imágenes y todo lo que tiene que ser texto se puede transmitir a través de dispositivos, y después del 2010 comenzaron a salir más teléfonos inteligentes, más tabletas, más computadoras. El mundo cambió. Entonces, Así es. hoy en día, cuando hablamos de la inteligencia artificial, bueno, no hay nada más que poner en práctica unos equipos, aparatos, que dándoles instrucciones, ellos la van asumiendo y van aprendiendo. Pero la gran revolución en los últimos tiempos, y particularmente a partir del 2017 con el aprendizaje profundo, es que aprenden por su cuenta, tienen un aprendizaje autónomo, y ahí vemos los grandes modelos de lenguaje, y aparece ChatGPT como uno de los modelos, pero ahora hay muchísimos modelos de lenguaje, porque eso de la inteligencia artificial está simplemente ayudando a que nuestras máquinas, si le damos la información y hay un proceso de algoritmo que permite que se puedan manejar los procesos, no va a dar la respuesta. Por cierto, correcto, que acabas de ver los GPT, los nuevos, que ahora con tu GPT tú puedes hacer tu propio GPT para tu empresa, para tus cosas personales. Entonces ya hoy en día no estamos hablando de que estamos esperando que una gran empresa nos haga un programa de inteligencia artificial aplicada para ver qué partes a mí me convienen. No, tú la puedes diseñar para ti y no es costosa, no hay nada. Ahí lo que hay que es simplemente meterse, el que tenga ChatGPT 4, meterse en ese desarrollo de las ya ChatGPT, por decirlas personalizadas, y luego meterle información para que lo que él quiera, que le responden, esas inteligencias le van a dar. Entonces, por ahí podemos decir que esto no termina, y lo que sí comienza su fin son una cantidad de carreras tradicionales que se han basado en manejo de procesos repetitivos, donde de pronto se ven con la sorpresa, ese proceso repetitivo que yo vengo haciendo lo está haciendo una máquina y lo hace mejor que yo. Entonces, correcto, yo entro en campo que sé que tendrá muchos dolientes, por ejemplo en el campo de la medicina, donde uno dice, ¿los médicos desaparecerán? No, no van a desaparecer, pero va a desaparecer ese tipo de médico que, particularmente aquí en los Estados Unidos, no le ve la cara a uno, ve la cara de un computador para interpretar exámenes de laboratorio. Y resulta que ya hay unas inteligencias que interpretan mejor que él, porque tienen miles y millones de informaciones donde él puede sacar diagnósticos muy exactos, porque lo está comparando con miles de personas, mientras que el médico solamente me está viendo el caso a mí. Y así ocurre con una cantidad de carreras como en el periodismo, en la parte de derecho, donde uno dice los abogados que hacen contratos, los abogados que están redactando documentos. No, todo eso lo hace la inteligencia artificial. Entonces, la conclusión a la primera pregunta es que la inteligencia artificial ya es parte natural de nosotros, y el que realmente tiene va a tener un verdadero desafío, y yo pronto te mandaré un trabajo que estoy publicando que yo denomino las universidades en jaque, la disrupción de la inteligencia artificial en la universidad. ¿Por qué? Porque las universidades se defienden, porque la expresión jaque es que va a haber una acción que puede ser un ataque, pero puede ser que la dejen de un lado y simplemente no la tomemos en cuenta. Entonces, con la inteligencia artificial estamos viendo todo eso. Así que... Así es, ¿no? Buenísimo, doctor. Bueno, aquí vamos a saludar a Tamara Tacoa desde Bogotá. Es una excelente amiga y profesional en el área de ventas, y aquí nos comenta que efectivamente podemos hacer nuestro propio asistente a través de la inteligencia artificial y aplicar analítica de datos. Por supuesto, obviamente la respuesta de esa analítica de datos a nivel personal de
de un experto, pues le costaría cierto tiempo. La inteligencia artificial lo haría en segundos. Entonces, obviamente, ahí es donde realmente la importancia de la inteligencia artificial. Pero yo quería, para cerrar ya el punto, este punto, doctor, fíjese, la inteligencia artificial, eh, eh, porque a veces hay personas que no la saben usar, hay personas que simplemente como que le preguntan cosas muy a nivel de, sobre todo los muchachos en colegio, cuando mandan una tarea se lo preguntan a ChatGPT y entonces copia y pega, ¿no? O sea, hacen como que el trabajo sin pensar realmente lo que están haciendo, ¿no? Pero más allá en el campo laboral, yo creo que la inteligencia artificial debe introducirse para aprovecharla, pero hay que saber usarla, saber preguntar, saber recoger esa información para que realmente lo apoye a uno como profesional en la gestión del trabajo en cierta organización, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Esa inteligencia demuestra que es mucho más inteligente que muchos humanos. Porque fíjate qué es Sí, lo que pasa. Cuando tú estás utilizando un lenguaje natural, como estos modelos de lenguaje largo, grandes, él se va adaptando a la manera como tú vas preguntando. Y hasta hace unos días, las profesiones de prompts, de ingenieros de prompts, es decir, se estaba correcto. vendiendo una carrera para formar gente que te decía cómo debes preguntarle a una inteligencia. Entonces salieron inteligencias como Dalí para hacer imágenes, y entonces decían, no, esos son unos prompts muy complicados y necesitas estudiar cómo se hacen esos prompts, y hay cursos para eso. Resulta que eso está desapareciendo, porque hoy en día lo que funciona es el, primero, debes tener pensamiento crítico, que eso es lo que falta en la formación de la mayoría de nuestros profesionales. Y luego Exacto. tienes que saber hacer preguntas. O sea, si la gente, si uno cuando comienza a estudiar en primaria le dicen que es sujeto, verbo, predicado, cómo se hacen las oraciones, hay gente que comienza y corta las frases pensando que el otro lo entiende. Y uno, por la práctica, y eso es lo que está haciendo la inteligencia ahorita, sí, sí, cómo no, y no deja que termine la pregunta porque supuestamente ya la entendió. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que no sabe preguntar y la respuesta que tienen para alguien que no sabe preguntar es algo que no conoce. Entonces, no es desanimarse de que sí, los modelos no responden, es usted el que no sabe preguntar. Y pero para saber preguntar, usted tiene que tener una idea de que le va a llegar una información que usted tiene que observarla, analizarla, Correcto. evaluarla y luego saber que, y ese proceso se llama pensamiento crítico. Y Así es. aquí es donde yo voy. No debe haber un profesional que no cultive el pensamiento crítico, porque si no, estas inteligencias no le sirven. Porque Claro. si no, le van a llegar una serie de respuestas que si él no las sabe utilizar, corre el riesgo de estar hablando falsedades que le da la inteligencia, que es un modelo que le va a sacar lo que él cree que le está pidiendo el usuario. Y Exacto. resulta que si él no la sabe validar, y por ahí hay un caso muy famoso de unos abogados en Nueva York que fueron a un juicio y metieron un material extraído de ChatGPT, pero sin evaluarlo, y en la corte le determinaron que todos los casos que citó ChatGPT eran inventados. Y cuando ustedes se monta, eso está documentado, el que lo quiera ver, eso fue un caso contra una línea Avianca. Y el que quiera ver todas estas situaciones que están ocurriendo, ve que Claude 2, que es otra de las inteligencias de los modelos, hace más que ChatGPT le dice, estas referencias pueden ser inventadas, tiene que validarlas primero. Claro. Porque el modelo de estos modelos de lenguaje, modelos de inteligencia artificial, como lo denominamos a todos ellos, pero eso son una parte, ellos están tratando de complacer al usuario. Dame la referencia bibliográfica de ese trabajo. Él le da una, de pronto no existen, o de pronto ya están inexistentes. Exacto. Él las
crea. Sí, así es. Qué interesante lo del pensamiento crítico, porque creo que de ahí es, para todo profesional, es la base, digamos, tecnológica para poder entender y emergerse en ese mundo digital para poder sacar por sus propias conclusiones y gestionar bien lo que está haciendo con uso de esas tecnologías. Y así entonces, buenísimo, porque entonces me uno al segundo punto, que son las competencias digitales. Todo profesional de cualquier carrera, medicina, leyes, ingeniería, pues debe tener, más allá del estudio que haya hecho de su profesión, pues ciertas competencias también adicionales que se hayan ganado con el tiempo o que se hayan formado posteriormente para poder entrar y conocer, digamos, conocernos, para poder gestionar mejor su mundo laboral. ¿Okay? Y esas competencias digitales no son más que una de ellas, que considero que es la pionera, el pensamiento crítico. Pero Eloy Albarrán, ¿qué nos dice, además de esa competencia, qué otras competencias se pueden tener como profesional para estar en un mundo digital? Bueno, lo primero es la alfabetización informática. Tienes que conocer toda esta serie de dispositivos que hay, como, por cierto, yo estaba con un iPad esperando conectarme, pero conectarme con el teléfono. Los conozco, no me quedo desconectado, o tienes un computador, tienes que saber lo mínimo. O Claro. debes conocer una serie de programas, y yo les voy a dar una recomendación que creo que es la más simple y la más útil, y hoy gracias a Dios que Google proporcionó la suite de Google. Si usted maneja suite de Google, usted va a poder compartir documentos para crear, colaborar y poder compartir. Esa la tiene en Google y es gratuita. Usted va a poder Correcto. tener un lugar donde va a guardar los documentos, que es en Google Drive, y usted tiene 15 gigabytes gratis. No tiene que comprarse ningún pendrive, no tiene que hacer nada. Y ahí usted va a guardar todo. ¿Usted sabe cuántos libros de 300 páginas caben en 15 gigabytes? 3.000 libros. Oh, pues sí. Entonces, cuando usted quiere tener su biblioteca, ¿por qué la va a tener por ahí? O alguien le manda documentos, o le mandan las tareas y los docentes están recibiendo. Usted lo tiene en su Google Drive. Si usted quiere hacer videoconferencias como la que estamos haciendo, está Google Meet, donde usted tiene todos los directorios de todas las personas, y si está dando clases, tiene a todos sus alumnos, y usted se comunica y hace videoconferencia, le dejan mensajes y chatea cuando quiera. No necesita el salón de clases físico. Si usted quiere hacer hojas de cálculo, no se meta con Excel. Si usted dice que no puede comprar Microsoft, ahí están las hojas de cálculo de Google Sheet, que la puede compartir y trabajar. Pero sobre todo lo interesante de todas estas herramientas es que nosotros podemos estar comunicados, trabajando conectados con otras personas, y justamente el aprendizaje, ¿cómo se hace? No Así se es. hace oyendo un profesor, que yo por eso te hablaba de mi experiencia de tantos años, que yo tenía profesores para que ellos fueran a dictar, yo tomaba apuntes y los exámenes se hacían en base a los apuntes. El que no pasaba fue porque no estuvo en esa clase y no tomó los apuntes. Así Entonces, es. yo he vivido esos cambios, cuando hoy en día lo que interesa no es quién es el profesor, lo que interesa es que tanto yo aprendo, comparto y creo. Entonces, yo le podría decir, mire, usted es educador y usted quiere tener algunas competencias, hágala con la suite de Google. Usted abre una cuenta en Gmail y ahí va a encontrar una cantidad por ejemplo, de aplicaciones, y todas son fáciles de utilizar, y con eso usted no necesita que yo lo mande a estudiar otra cosa, que antes uno veía los wikis por un lado, no entendía Exacto. cómo era estas cosas. No, hoy en día eso es mucho más sencillo. Entonces, pues, un docente
Por ejemplo, en el caso de cuando uno dice, yo soy docente y quiero entrar en este mundo. Pero lo primero que tiene que hacer es coloque los contenidos suyos de manera, métalas en programas que permitan ser compartidos. Haga trabajo colaborativo. Y así usted va entrando en esto que sobrepasa a simplemente ser correo Claro. o lo que usted considera. Entonces, creo que por ahí creo que es la mejor recomendación que yo le podría hacer en este momento a alguien que se siente así como me están amenazando mi estabilidad diciéndome que debo hacer tales programas. No, métase en una cuenta gratis de Google y ahí la tiene toda. Por cierto, que las nuevas aplicaciones que están saliendo de inteligencia artificial, cuando usted va a hacer una prueba gratuita o paga, le dice, abre una cuenta, pero le da la opción de utilice Google. Entonces usted con su cuenta Google ha logrado meterse en cualquier tipo de aplicación sin tener que evitar tantos datos, ni mucho menos, y todo lo maneja con esa cuenta. Así es, así es. Es su ID. Yo creo que toda persona debe tener su cuenta de Gmail, que es como el ID principal Para todo. anterior, para todo. Anteriormente yo recuerdo, bueno, en Venezuela estaba el correo CanTV, el correo Yahoo, el correo Altavista, o sea, había un abanico de opciones de correo increíbles, pero han ido desapareciendo y Google ha sabido masificarse y poder a través de la cuenta de correo, pues tener la entrada a este conjunto de aplicaciones que usted menciona para de manera fácil con una autenticación de correo electrónico, ya está utilizando la herramienta sin ningún problema. Así Entonces, es. es una evolución bien interesante y como usted dice, todo profesional debe tener ese ID digital de Google para que pueda aprovechar estas herramientas y pueda pues manejarla. Pero lo más interesante de todo, y que usted lo menciona, es la parte colaborativa. Yo pienso que cuando yo estuve trabajando con usted en el CIDEC, ahí trabajábamos con esas herramientas y todo era colaborativo. Los alumnos interactuaban entre ellos y a su vez con el docente y se hacían gestiones donde todos participaban y todos participaban a través de estas tecnologías. Entonces yo pienso que lo importante de ese punto es bien alto porque de ahí nace cuando nos vamos al mundo laboral, pues el trabajo en equipo. Cuando vamos a trabajar no lo hacemos individualmente, tenemos que trabajar en equipo porque es dentro de una organización donde hay un conjunto de profesionales y cada quien da su aporte. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que estoy haciendo una formación o estoy haciendo una gestión colaborativa, cuando nos vamos al mundo laboral, pues es algo similar porque estamos haciendo trabajo en equipo, no trabajo Sí. individual ni en isla. Entonces yo pienso que ese plus que usted da es interesante. Él piensa, me gustaría que me ampliara un poquito esa parte del pensamiento crítico, cómo podemos abordarlo, cómo podemos, digamos, tener esa herramienta para que podamos analizar bien las herramientas tecnológicas. Bueno, fíjate lo siguiente, lo que pasa es que el pensamiento crítico yo lo veo que parte de una perspectiva natural del ser humano. Hay gente que es observadora, hay otra gente que no es observadora, pero hay que aprender a observar. Entonces yo siempre Claro. le digo a los padres, le digo, si tú tienes a tu hijo, ponlo en una calle y que se ponga a observar todo lo que pasa en la calle. La gente caminando con los perros, un carro que pasó, una persona que se cayó, y después dile que haga un reporte. Entonces él está observando, él reporta, y él luego le dices que analice qué fue lo que pasó. Y luego lo vas llevando a que busque unos patrones. Y luego tú puedes sacar una conclusión. Bueno, ese pensamiento crítico aplicado a todas las cosas que nosotros hacemos comienzan
es porque la gente se vaya cuestionando por qué a mí me dicen eso. Y déjame buscar la lógica de dónde salió esta conclusión. Por ejemplo, cuando ChatGPT da una respuesta y uno dice, bueno, se lo puede dar o puede aparecer una noticia en internet o ChatGPT me da una respuesta, pero yo no debo analizarla primero. Entonces, hay o sea, yo recuerdo antes se daban esos ejemplos de la creación, desarrollo de pensamiento crítico que debe estar en todos los órdenes de la vida. Cuando yo te hablo Sí, del niño, debe estar porque eso parte de un proceso de saber observar, validar. Entonces, eso es una rutina y para aquellos que estén interesados, y en otro momento podemos ampliar ese tema, yo te digo, hay muchos ejercicios que se consiguen en Internet para ir ayudándonos a desarrollar eso como una verdadera herramienta. Como para decir, tú tienes que estar alerta, porque eso es lo único que te ayuda. Porque si no, lo demás es como llegar y aceptar que todo lo que dicen los demás es verdad o no es verdad. Pero usted no claro. tiene que proceder a cuestionarlo. Así es, ¿no? Qué bien, súper, súper interesante. Doctor, vamos a irnos ahora al mundo empresarial, ¿ok? Hablamos un poquito ya de inteligencia artificial, hablamos de competencias, pero en el mundo empresarial, cuando estamos allí, llámese una organización pequeña, mediana o grande, ¿ok? Eh, ellas también están transformándose. Aquí Sí. le voy a poner digamos, un ejemplo y de ahí arrancamos, ¿no? Todas las empresas se están transformando, la que no se transforme, pues obviamente morirá, como usted dice en su libro. Ellas se están transformando, ¿okay? Están cambiando a nivel organizacional, a nivel de procesos, todo está haciendo, digamos, una aceleración y no simplemente con incorporación de tecnología, sino también a través de metodologías ágiles para ser un poco mucho más eficientes, ¿no? Pero las organizaciones, cuando hacen contrataciones de sus empleados, okay, yo contrato a fulano que es gerente para llevar proyectos, yo contrato al de ventas para que me venda, yo contrato al de marketing para que me haga el de marketing, pero ellos, como estamos en un mundo acelerado de cambios, ellos requieren, por supuesto, de un proceso de formación continuo, ¿ok? Y eso quiero que usted lo comente, lo importante que es, porque yo lo he conversado, siempre lo difundo, lo importante que es para una organización tener a su equipo actualizado, ¿okay? Entrenado y siempre ir a la vanguardia para ir, obviamente, digamos, a la batuta, porque estamos en un mundo globalizado donde hay competencia, pero al lado tenemos una competencia, al otro lado el mismito, en la misma torre tenemos 5 empresas que están compitiendo con nosotros. Entonces, este, pienso que la educación continua es algo serio que se debe tener en toda organización para mantener a ese personal actualizado. ¿Okay? ¿Cuál es su punto de vista en este caso? Bueno, yo te mandé un artículo que publiqué los domingos. Estoy publicando artículos que llamen la atención sobre estos temas que a mí me apasionan y estoy como tratando de crear un legado, de que yo informo y Claro, creo una idea. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto que cualquier empresa que quiera ser competitiva tiene que ofrecerle a sus empleados el mejoramiento continuo de los conocimientos. Y eso es a través de educación continua. Y la mayoría de las empresas lo que tienen que buscar es crear sus propias unidades o departamentos o academias de educación continua. Porque es la forma de asumir la cultura de la empresa, porque cuando tú lo mandas a que
actualícese y vaya a un instituto, a una universidad, probablemente él va a adquirir conocimientos, pero ese puente de comunicación entre lo que él aprende allá y lo aplica en la empresa no es inmediato. En cambio, con la inteligencia artificial se pueden personalizar los programas. En el caso de la organización que yo presido, la idea es que nosotros personalizamos y adaptamos los programas que hagamos a las necesidades de la empresa. Y eso se hace diagnosticando qué es lo que esa empresa requiere, para no darle otros elementos que no estén en el contexto de crecimiento y desarrollo de esa empresa. Entonces, ¿qué ocurre con la mayoría de las empresas? Hoy es data. Todos son data, es análisis, y la gente no se está formando en eso. Resulta que hoy en día, cuando uno tiene muchos medios, uno tiene un chatbot que recibe información, la secretaria llena unas encuestas, la gente se registra por correo, pero si usted no tiene una capacidad de analizar toda esa información, esa se va perdiendo. Entonces, parte de lo que tienen que hacer esas empresas inteligentes es ir adentrándose a que el análisis de la información es lo que le da la vida a la empresa. De ahí puede tomar decisiones. Y para ese análisis de información, comienza con la formación de los recursos humanos. Entonces creo que parte del trabajo que tú vienes haciendo con los cursos que das, que son cursos para ganar competencias específicas, no se requiere que mandes a una persona a una universidad, sino se requiere que desarrolle una competencia para un área específica. Y si la empresa le pide a IDEM, por ejemplo, yo quiero un curso diseñado para esta empresa con esta naturaleza, te aseguro que la ganancia es completamente diferente a buscar a alguien que se formó en otro lado, que viene con otra dimensión de otra sociedad, de otro tipo de empresa, a tratar de aplicar en la tuya. Como tú dices, puede ser grande, puede ser chiquita, pero esa cultura empresarial solamente se desarrolla si tú lo sabes enseñar y tienes un criterio claro. Cada vez se necesitan menos empleados, eso es una realidad, porque si los trabajos de las empresas son repetitivos, lo hace una inteligencia. Pero esos empleados que se van a ir quedando tienen que estar formados en procesos de digitalización de información y de interpretación. Y para eso, mira, empresas como la que tú diriges son fundamentales en este momento, más que lo veo yo que en las universidades. Correcto. Y nada más te voy a agregar esto. Estas reflexiones que yo estoy haciendo con estas publicaciones, es que yo fui profesor hace 40 años más de estadística y matemática, y veía a mis pobres alumnos pasando trabajo para entender lo que yo hacía en un pizarrón. Hoy en día, yo te puedo decir, creo que estas universidades que siguen repitiendo los mismos modelos y ahora con menos presupuesto porque hay más. Hay que mantener más edificios, hay que rescatar infraestructura. Bueno, creo que esas carreras que se vienen dando, comunicación social, tienen que cambiar contaduría, contabilidad, el mismo derecho, formar abogados que no tienen pensamiento crítico y no saben manejar bases de datos, bases de expertos para consultarlo como los hay. En España se han desarrollado con la mayoría de las leyes sistemas que permiten hacer muchísimas cosas, entre otras cosas es predecir sentencias. Aquí en los Estados Unidos se hace predecir sentencias que da un determinado juez, porque toda la información de todas las decisiones que ese juez ha tomado ya están en una base de datos y una inteligencia interpreta cuál es el bias, el sesgo que puede tener esa persona. Exacto. O sea que eso es bastante fuerte. Sí, señor. Bueno, para allá vamos y creo que más pronto que tarde estamos siendo analizados y seremos juzgados y todo por este tipo de inteligencia, ¿no? Por estas tecnologías. Para bien o para mal, pero bueno, por lo menos nos dan
de manera acelerada, pues resultados que vayan muy cercanos a lo que realmente uno está Exacto. buscando, ¿no? Qué bien, doctor Eloy. Mire, efectivamente comparto con usted y le aplaudo la tarea que hacen en el CIDEC de personalizar a través de las empresas programas que vayan adaptados, ¿ok? Porque como usted dice, pues un programa no puede ser igual para todos, ¿ok? Como algo que sea para una empresa de tecnología no puede ser igual para una empresa de alimentos. Entonces, esa adaptabilidad creo que hace la diferencia a nivel de las actividades que usted hace en el CIDEC, ¿ve? Y que muy pocos se preocupan en hacerlo, ¿no? Entonces, consideran que un programa es igual para todos, ¿no? Mira, disculpa que Entonces, te interrumpa. Fíjate lo siguiente, que tengo una experiencia que sí vale la pena que te la comunique o se la comunique a toda tu audiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de pedagogía alternativa para maestros. La pedagogía okay. alternativa, como su nombre lo indica, son varios enfoques: Montessori, Emilia Reggio, Waldorf. Cada uno tiene su manera y su forma de enseñar. Entonces, cuando uno le va a dar un curso de pedagogía alternativa, uno no sabe cómo le gusta a ese maestro. Si a él le gusta estar en un salón estructurado, a otro le gustaría enseñarles en la calle, en un campo, a otro le gustaría que eso fuera más natural y dejar a los niños, tipo enfoque Waldorf, donde la creatividad. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros diseñamos un tipo de encuesta para cada maestro preguntándole justamente eso: cómo le gusta enseñar, qué experiencias ha tenido, diga qué proyecto hizo que pueda ser el que a usted lo haya motivado a ser educador, y con una cantidad de preguntas se las pasamos y con una inteligencia artificial analizamos esa información y de ahí sale la propuesta de qué tipo de proyecto se ajusta al perfil que él tiene. Y eso justamente es lo que yo digo de que nosotros personalizamos el aprendizaje porque le estamos diciendo esto se adecua a ti y lo vamos a adaptar porque ese aprendizaje se va a hacer en base al tipo de manera como él aprende. Entonces, esto es lo que está logrando esta tecnología. Cuando alguien pregunta, ¿cómo se va a utilizar toda esta tecnología? Mire, ¿cómo se va a utilizar? Busque personalizar el aprendizaje, porque eso fue en la revolución industrial donde pensaban que todos éramos unas vasijas para llenar y nos sentaban en unos salones de clase y la Así gente es. decía, daba un contenido y luego sigan estas instrucciones. Pero resulta que hoy en día no, hoy en día tenemos creatividad y lo ve uno por los hijos y los nietos de Así, uno, que así no es. necesitan, no están buscando un contenido único. Ellos están buscando cómo desarrollarse y a nosotros nos corresponde irle creando el canal hacia donde ellos Ah, deben hacer su vida. así es. Así, oye, excelente, doctor Eloy. De verdad que un enfoque súper interesante. Y bueno, lo felicito porque usted siempre ha sido una persona creativa e innovadora. Y creo que estos procesos de transformación en la parte educativa, pues deben ser bien ejecutados, ¿ok? Deben ser bien ejecutados porque efectivamente la educación cambió, ya no es el mismo salón de clase y un docente en pizarra, ya eso murió. Así es. El que esté viendo clases en un aula con un docente en pizarrón, que se salga porque realmente ahí no está haciendo nada. Sí, así es. Toda transformación digital pues requiere obviamente procesos de aprendizaje diferentes, ¿no? Y más ahora en este mundo eh, eh, en el que vivimos que, bueno, es totalmente súper cambiante de un día para otro. Entonces, qué bien ese punto de vista que ha comentado acá para la comunidad. Y bueno, o sea, felicitarlo porque sigue en la batuta, creo que va un paso adelante de todo esto. Te Soy agradezco.
fiel seguidor suyo y trato de llevar obviamente esa sapienza para también aportar pues mi granito de arena en la formación y ayudar a aquellos que quieran pues obviamente aprovechar estos medios para crecer tanto profesionalmente como personalmente. Así que bueno, lo felicito, doctor, y yo creo que ya estamos cerrando ya este maravilloso conversatorio. De verdad que quedo hambriento de muchas cosas más, pero bueno, ya tendremos otras oportunidades para seguir conversando. Yo quedo hambriento de que me den más oportunidades de conversar, porque sabes que esta es mi pasión y tú eres una persona que me estimula mucho para que yo pueda estar en los proyectos que tú desarrollas. Así que puedes contar conmigo siempre y con esta facilidad que tenemos. Gracias, gracias. Sí, sí, no, y fíjese algo interesante, doctor Eloy, las formaciones que los cursos y talleres que nosotros ofrecemos, desde el punto de vista inconsciente, lo hacemos de manera personalizada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, la pequeña comunidad que tengo de expertos, se enfocan en ese participante y se ajusta ese contenido que ellos tienen, lo ajustan a ese profesional, ¿okay? Y le van desarrollando esas competencias ajustadas a lo que esa persona desea. Entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? Que cuando la persona termina o culmina un taller de nosotros, ya está preparado para el día siguiente estar en ese mundo laboral echándole cuchillo a lo que ha aprendido. Y eso es fabuloso porque no tengo que hacer un año de estudios de una maestría. Ojo, las maestrías y especializaciones son importantes, pero no tengo que durar un tiempo bastante largo para aprender algo muy puntual que me hace falta en la empresa para poder terminar o culminar mi experiencia en la gestión que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros pulimos a ese experto, eso es lo que nosotros pulimos a ese profesional para que salgan al día siguiente a seguir a aplicarlo. Y lo mejor de todo, perdón, y lo mejor de todo es que ese experto forma parte o se convierte en un mentor para ese participante que más adelante pueda seguir siendo o apoyándose para seguir creciendo profesionalmente. Nosotros tenemos una comunidad, más allá de los procesos de formación que damos allí, lo que realmente yo trato de acobijar y de mantener es a esa comunidad de expertos que vive con nosotros, la cual lo incluyo y que forma parte ya de nosotros como expertos. El artículo que usted nos ha dado es maravilloso y espero que nos siga ofreciendo más contenido. Bueno, esta semana tengo un artículo sobre blockchain y la academia. Bueno. Cómo se utiliza blockchain en las instituciones educativas. Buenísimo, ¿eh? Entonces, así es, con mucho gusto para compartirlo por acá. Y bueno, y es eso, crear una comunidad de expertos que sean obviamente bien reconocidos y que el participante pueda aprovechar esa sapiencia y a ese experto para desarrollarse en determinadas áreas y poderlo aplicar en su campo laboral. Entonces, básicamente es eso. No quise ser un instituto, no quise ser una academia de cursos, no quise ser alguien que da unos talleres y ya. No, quise ir un poco más allá y formar una comunidad para ofrecer muchísimo más. Por eso hago este tipo de contenidos, para dejarlo abierto y público, para que cualquier persona pueda escucharlo y aprender. Si alguien quiera profundizar un poquito más, bueno, aquí están los datos del doctor Eloy, que lo dejaremos, por supuesto, canalizado por acá, y pues se pondrá en contacto con usted, podrá ayudarlo o no. Ahí lo importante es crear esas redes y esa interacción para poder ayudar a esos
profesionales que se nutren de acá de nosotros. Así que, doctor Eloy, bueno, agradecido, de verdad, agradecido mucho Muchísimas por... gracias por la invitación y estamos en contacto. Recibe un gran abrazo. Así es, estamos en contacto y bueno, me saluda a toda su gente Seguro, querida por allá y estamos ahí pendientes para compartir cualquier otro tipo de información. seguro. Feliz noche, Un doctor Eloy. abrazo igualmente.